Bueno, sí, la función del Parlamento es justamente de ser de contralor del Poder Ejecutivo, de todos los parlamentarios. Lógicamente, existe, a pesar de que se diga que no existe, en nuestro país siempre ha existido el mandato imperativo por parte del oficialismo, ¿verdad? Hay un grupo que maneja el poder, ¿verdad?, que baja línea y que define cuáles son las políticas que hay que defender. Y están los tránsfugas políticos que se alían para disfrutar de las mieles del poder. Y lógicamente a cambio, en nuestro país, de los negociados que se saben perfectamente que existen en esa área, ¿verdad? Yo siempre digo que nuestro Parlamento es fundamentalmente un mercado persa, ¿verdad? Donde se hacen las grandes negociaciones, no es solamente el salario, no es solamente la jubilación, no es solamente, eso es lo de menos. Sí. Ahí hay acuerdos de otra naturaleza que permiten que entonces estos tránsfugas se vean beneficiados. Y entonces el oficialismo hoy en día ni siquiera tiene que despeinarse para hacer el trabajo sucio. Tiene a los tránsfugas para hacerlo, ¿verdad? Y lo hacen muy bien. Y justamente, doctor, vos sos fruto de este tema del mandato imperativo, porque este mandato imperativo que no es que nosotros suponemos, sino que Beto Velar se encargó de decirlo directamente. La salida, la expulsión de Katia González se decidió en una reunión del Comando Político de Honor Colorado. Y fruto de esa expulsión es que vos estás en esa banca en este momento. Claro, lo cual me generó a mí realmente un dilema ético, porque en un momento de tanta violencia política como es la expulsión injusta, con argumentos absolutamente inventados, infundados, ¿verdad?, ocurrentes, y solamente a los efectos de cumplir ese mandato imperativo de un autócrata que le baja el pulgar a alguien, entonces me generaba a mí una violencia desde el punto de vista ético, y solamente por el compromiso que había contraído con Katia, yo asumo la posición a pedido de ella para poder hacer el aguante hasta su retorno definitivo al Parlamento. Que si hay justicia, se tiene que dar. Senador, sí. Justamente hablando del dilema ético que vos tenés y tuviste al ingresar al Congreso Nacional, nosotros vemos que ese dilema ético no tienen otros colegas. En la semana veíamos justamente que este sistema prebendario era más cómodo para el opositor aliarse con el oficialismo para disfrutar de esas mieles del poder, como decía, y vemos que acá se negociaron comisiones, se negociaron cargos para familiares inclusive, y está todo tan podrido, digamos, dentro del esquema de poder, que ese sistema, ese dilema ético, no sé si no tiene el chip los propios opositores, no sé si llamarlos ya. Lo que no tienen es vergüenza, me parece. Y bueno, pero sí, pero eso no tienen vergüenza, no tiene conducta ética. ¿Cómo se trabaja con ello? Bueno, ¿Cómo ves? En todo el mundo la conciliación entre la ética y la política es un problema. Depende de la calidad de representación, depende de la cultura cívica del país, depende de la educación pública, depende de las exigencias de la sociedad frente a los políticos haciendo una buena elección. Nosotros no tenemos tradición democrática, no hemos tenido tradición democrática. Estamos en proceso de construcción hasta el momento de la alternancia en que se hace un golpe cívico y con eso viene nuevamente el deterioro de la calidad democrática, ¿verdad? Cuando estamos empezando a construir un proceso democrático, ¿verdad?, viene el hachazo y termina en lo que terminó, ¿verdad? Un golpe cívico, porque la clase política hace un ajuste de cuentas. Yo muchas cosas no compartía con el presidente Lugo, pero de ninguna manera se podía finalizar de esa manera, porque fue un atentado contra la República, ¿verdad? Fue un atentado contra la República donde no había ninguna justificación para tomar la decisión que se tomó, salvo que se tengan algunos objetivos que después en el desarrollo del tiempo se vieron, ¿verdad? Sí. Entonces, naturalmente, este tipo de negociación, este tipo de componenda que se da dentro del Parlamento, hace rato que viene, ¿verdad? Sí. Fíjense ustedes que nuestro Parlamento en este momento
en este momento tiene un presupuesto de 90 millones de dólares, de los cuales el 91% va en salario. La Cámara de Diputados tiene aproximadamente cerca de 40 millones, 37 millones de dólares, el Senado tiene unos 27 millones de dólares y el resto se reparte entre lo que es Cabildo, lo que es la biblioteca, las bicamerales y algunas otras cosas más. Pero tener 4.400 funcionarios dentro del Poder Legislativo es una locura, ¿verdad? Eso revela de que no hay racionalidad ni optimización, ¿verdad?, en el ejercicio de la función pública. ¿Es para mantener el sistema prebendario? Es para mantener un sistema clientelar, prebendario, porque fíjense ustedes que Uruguay, con 3.500.000 habitantes, tiene 1.100 funcionarios públicos dentro del Parlamento. ¿Y qué hacen allá? Le pagan un buen salario al parlamentario, ¿verdad? Y ese parlamentario es el que tiene que contratar a su equipo. Y se va con su equipo cuando se va al parlamentario. Entonces, no se provoca una obesidad burocrática. Claro. Dentro del Parlamento. Senador, ¿y crees que este sistema prebendario puede de alguna forma romperse? Porque finalmente los que están utilizando el 91% del presupuesto del Congreso Nacional para sus funcionarios, para sus amigos, amantes, hijos, hijas, sobrinos, todos, no digo todos, una gran mayoría, digamos, pero son los mismos que discuten en las sesiones presupuesto, para salud, para seguridad, son los que deciden finalmente nuestra calidad de vida. Entonces, ¿te parece que hay posibilidad o cómo se rompe este esquema prebendario que ya viene desde décadas inclusive? Bueno, eso tiene que ver un poco con las propuestas políticas que existan dentro del país. El poder legislativo, como todos los poderes, la sociedad política es reflejo de lo que es la sociedad civil. Digo, vamos a no sacarle responsabilidad a la sociedad civil, porque es muy fácil plaguearse desde las redes. Pero ¿quiénes son los que votan? ¿Quiénes son los que eligen? ¿A quiénes eligen? ¿Y por qué los eligen? ¿Verdad? Entonces, en un país con bajo nivel de educación, con un mercado laboral precario, ¿verdad?, con necesidades básicas insatisfechas, los partidos tradicionales cumplen un poco en compensar el déficit que el Estado no provee. El Estado tiene que proveer todos esos servicios de calidad, no lo hace, y entonces a través de los partidos políticos se hace. Hasta están ofreciendo universidades en este momento dentro del partido de gobierno, sí, cuando increíble. No le corresponde, ¿verdad? Resulta que hacen convenio, ¿verdad?, y dicen, bueno, van a tener un descuento de 500.000 a 250.000 guaraníes en una matrícula. 250.000 en una universidad, ¿qué calidad educativa se le puede dar, ¿verdad?, a una persona? Es absurdo. Peor, senador, porque ese descuento está sujeto a una afiliación partidaria. Pero por supuesto, por eso digo, es un clientelismo político y a una promesa de un cargo, porque se han convertido en agencias de empleo, ¿verdad? Son agencias de empleo y por eso el sistema político, la sociedad política, el Estado, está privatizado por un partido político. Utilizan como una bolsa de empleo. Pues claro, por eso digo, acá nosotros que nos preocupamos tanto de la privatización de la ANDE, la privatización de la empresa pública, no, el Estado está privatizado por un partido político que tiene otra vez la tendencia, desde el punto de vista del autoritarismo político, ¿verdad?, a convertirse en un partido único. Sí, y lamentablemente, doctor, hay una cultura, como vos dijiste, bueno, los que votan es la sociedad civil, ¿verdad? Pero hay una cultura que ya viene de la época del estronismo, de naturalizar esto, o sea, de eso que cuando una persona está en un cargo, como un diputado o un senador, y le da cargo a sus familiares, a la gente no, hay mucha gente a la que no le parece mal. Recuerdo que León Cadogan hablaba en uno de los libros que yo leí de él, de la filosofía esta de Upebaná Mañamandá, ¿verdad? Y yo he visto muchas situaciones en que la gente le parece absolutamente natural
¿verdad? Que alguien que entra en la política se haga rico. Y eso no tiene por qué ser así, ¿verdad? No hay ningún motivo racional. ¿Sabes quién menciona eso, senador y Marcos, en su libro? Alfredo Boxia. Sí. Cuando estuvo acá, mencionaba esa situación, que es una cuestión ya, hasta si se quiere, familiar, tradicional, afiliarse a los 16 años para tener cargos. O sea, es tan fuerte Sí, esa situación. Pero la cuestión esta de naturalizar que uno entra en política para hacerse rico es increíble, ¿verdad? Porque uno escucha historia, senador, audiencia, de los próceres de antes, los hombres públicos de antes, cómo salían con la misma situación económica con la que entraron, o incluso algunos más pobres, porque no se podían hacer estos negocios. Y yo veo que cuesta mucho creerle a gente como Santiago Peña, que habla de que se elogia y de que él está haciendo muchas cosas, cuando él lo que hizo es aprovechar el cargo que tiene para construirse una casa nueva, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas va a costar mucho, senador, cambiar, porque es una cuestión que forma parte de la educación prácticamente de la formación de los paraguayos y paraguayas, ¿verdad? Bueno, nosotros lamentablemente en nuestra historia tuvimos varias cicatrices desde el punto de vista político, cultural, social y económico, como fueron las dos grandes guerras, Sí. que liquidaron prácticamente las élites intelectuales. Nos quedamos sin élite y después de la guerra del 47 ni que hablar. Sí, peor. La última diáspora de todos los intelectuales que podrían haber aportado al país su capacidad. Entonces, Stroessner lo que hizo fue perfeccionar la destrucción moral. Él generó este sistema de corrupción solamente que estaba concentrado en un grupo. Acá lo que se democratizó fue la corrupción en este periodo de transición, ¿verdad? Que no termina más esta transición. No, y es una transición que todavía es incompleta, porque acá lo transitorio se vuelve en permanente y lo permanente en transitorio. Entonces, acá fundamentalmente se está mejorando todo ese tipo de ejercicio del poder desde el punto de vista de lo que es la corrupción. Y la gente no lo toma como un elemento importante de su preocupación porque no se da cuenta que eso afecta justamente su salud, su educación, la inflación de los precios, porque no hay instituciones que puedan controlar y puedan manejar con un control adecuado el establecimiento de precios, ¿verdad? Y entonces tenemos una serie de situaciones que nos permite hablar de un estado de injusticia permanente con la gente. La mafia de los pagarés, bueno, tenemos, pero de todo, ¿verdad? Vemos cómo se ha subordinado nuevamente el Poder Judicial, ¿verdad? Y el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Entonces, no estamos teniendo un ejercicio republicano, democrático, participativo y pluralista, ¿verdad? Sino una concentración del poder, y al haber una concentración del poder, también hay una concentración de la riqueza y por lo tanto un aumento de la desigualdad. A mí no me sirve de nada que Peña venga a decir una serie de cuestiones cuando tenemos indicadores concretos de que la cosa no es así, ¿verdad? Entonces, Estado de Derecho. Perdón, ¿puedo seguir hablando? Sí, claro. Estado de Derecho. De 142 países estamos figurando en el número 137 entre los peores, ¿verdad? Justamente porque nuestra justicia penal no funciona, ¿verdad? Todos los indicadores internacionales desde el punto de vista de la eficiencia administrativa, económica, ¿verdad? Nos dan como los países de peor rendimiento, de peor eficiencia, de que nosotros estemos teniendo un crecimiento del 4%, de lo cual se habla permanentemente, cuando somos el país más atrasado, pero es lógico. Pero ¿cuál es nuestra renta per cápita anual? Per cápita, por persona, $7.000. ¿Cuánto es la de Uruguay y la de Chile? Por encima de 20.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con $7.000 per cápita, $300 que se gasta per cápita en salud, cuando en la región se gasta $1.500 y en los países desarrollados $5.000,
¿De qué educación estamos hablando y de qué salud estamos hablando? ¿Verdad? Entonces, hay indicadores objetivos que dicen que es una mentira, que esto es un marketing político. Claro, mientras no haya... ¿Verdad? Que ese 4% es vegetativo, pero a ese ritmo no nos va a permitir llegar rápidamente dentro de 20 años al desarrollo que nosotros necesitamos en un país que se puede, porque este país tiene condiciones, tiene herramientas, tiene recursos desde el punto de vista natural y también del talento humano, ¿verdad? En todas partes existe gente que está trabajando, que tiene eficiencia. Acá mismo hay un grupo, ¿verdad? Pero en la sociedad existe. Necesitamos 10.000 paraguayos comprometidos, patriotas, que por 10 años digan, señores, primero está la patria, primero el interés común y después el interés individual. Y entonces vamos a salir, esa es la manera de romper con la corrupción. Senador, y hablando justamente de corrupción, nosotros hablábamos con Marcos hace un ratito de que este sistema corrupto se mantiene porque no hay una justicia fuerte, una justicia independiente. Y ahí voy, que hoy día no se cumple con esa premisa constitucional de la independencia de poder. Al contrario, acá hay una sujeción a la clase política de los otros poderes del Estado. Y en eso te consulto, ¿cómo evalúas la labor hoy día de la justicia? Porque si hay corruptos es porque no tenemos una justicia fuerte, independiente. ¿Cómo evalúas dentro de todo? Porque finalmente son los que determinan si los corruptos siguen o no. Bueno, uno de los pilares fundamentales para una democracia es el Estado de Derecho. Y si no tenemos Estado de Derecho, ¿verdad? Porque están dentro de la componenda política, están subordinados y arrodillados al poder político, entonces lógicamente es muy poca la expectativa que podemos tener. Es la justicia simplemente para los ricos, ¿verdad? Para los privilegiados, para los que están vinculados al poder y al poder fundamentalmente económico. Entonces, eso tenemos que modificarlo fundamentalmente y eso se hace mejorando la calidad educativa dentro de lo... ¿Cuántos abogados tenemos? ¿Cuántas escuelas de derecho tenemos? ¿Verdad? Y el nivel con el cual salen. Claro. No leen un libro de filosofía del derecho, no manejan absolutamente nada de la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Es lamentable, salvo grupos que están muy bien constituidos, pero que no están dentro del poder de decisión de estas instituciones políticas. Y no se hace fuerza común para... Y no se hace fuerza arrastrar. común, y hay 2 o 3 que son muy buenos, pero que no son mayoría. Igual pasa dentro del Parlamento, ¿verdad? La mayoría ya directamente sale de la universidad con los vicios. Exactamente, ya se practica de entrada. Esto es la mafia de los pagarés, ha desnudado lo que es el sistema, ¿verdad? Y justamente cómo se forman redes de delincuentes dentro del poder judicial, ¿verdad? Y de los demás poderes, del poder político, y lo ¿verdad? peor, del poder económico. Y lo peor de todo, para afectar a gente humilde, ¿verdad? Para Gente que es impresionante. Eso es lo brutal. Por eso lo primero que acá es simple cómo se resuelve el problema. Nosotros necesitamos un Estado de justicia. Primero, justamente, que pueda satisfacer calidad en la educación, ¿verdad? Universalidad en la salud, ¿verdad? Seguridad jurídica, ¿verdad? Lucha contra el crimen organizado, y con eso controlado, si nos tomamos la decisión a futuro, ¿verdad? Con una masa crítica adecuada, podemos resolver perfectamente bien los problemas de este país. No es nada difícil, no es nada complicado. Tenemos que tener la voluntad política nomás de no dejarnos manejar por los delincuentes. Ahora, doctor, el tema es que poca esperanza puede tener uno, porque hoy se publica en la página 5 de ABC que el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Gustavo Morel, prácticamente se fue a rendirle pleitesía al presidente de la República, ¿verdad? Se fue a decirle... Al presidente del partido. Perdón, sí, el presidente de la República. Bueno, no en ejercicio por lo menos. Fue un lapsus, pero el presidente del Partido Colorado, que para Horacio mí Cartes. es el que maneja este país realmente, pero va a hablar de alianzas estratégicas entre la Facultad de Derecho y la Asociación Nacional Republicana. Y un Lo hacen poquito más pública- abajo, a quien le nombra como su egresada Ilustre, a Sandra Quiñones, ¿verdad? O sea, Bueno. este tipo de cosas hacen ver que va a ser muy difícil cambiar. Sí,
Por supuesto que va a ser difícil y a medida que transcurre y nos dejamos llevar como un cáncer, cuando avanza cada vez es más difícil curar, ¿verdad? Entonces, pero eso no demuestra que estamos viviendo en un estado dual. El estado dual, que fue muy bien descrito para el nazismo y el stalinismo, es el estado normativo. Tenemos las normas, tenemos las leyes, pero es una cáscara vacía. El poder fáctico está adentro y es el que maneja todos los hilos del poder y subordina a toda esta gente, convirtiéndole en gente indigna de su cargo. No hay dignidad, no hay coraje, no hay valentía para enfrentarse. Pues tiene que haber una clara separación de poderes.